En el año 1955 se construyó la Feria de la Paz. Y la confraternidad. Y el costo de la feria produjo una crisis económica que afectó República Dominicana. Trujillo, que era dado a revertir las situaciones y convertir lo que podía ser una crisis en un éxito, explotó más el éxito relativo que tuvo la feria, porque indudablemente la feria trajo algunos visitantes. Por ejemplo, una de las personas que visitó y tuvo con Trujillo en la feria fue el entonces presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, que en ese momento era muy popular en Brasil. Sí. El tema es que entre el 55 y el 59, el 61, que son 6 años, 5 años, que tuvimos crisis económica, crisis política. En ese momento el país entra en una crisis económica porque se gastó más de lo necesario en la feria. Entonces hicieron un carnaval con una reina, la hija de Trujillo, la mamá de Ramfi. Sí. Y se inicia esa etapa dura, difícil, que fue el 14 movimiento, el 14 invasión, las Mirabal, las sanciones, en fin, una serie, creación de Radio Caribe. Ocurrieron tantas cosas que en el 55 siempre el arte estaba dispuesto a ganarse unos pesitos ensalzando la figura de Trujillo. Sí. Y alguien pues creó esa creo que es un danzón. Sí. Era gloriosa. Era gloriosa, llena de optimismo. Era gloriosa, vive mi país, el pueblo se siente feliz, le agradece a Trujillo, presenta el país como... Pero ahí vamos a hacer un paréntesis. Esas manifestaciones artísticas a favor de Trujillo eran iniciativas de algunos artistas, pero Trujillo nunca mandó a encargar que le hicieran esas cosas. No, lo que pasa es que cuando llevaban un buen merengue, sí, o una buena pieza, pagaba el partido bien, les pagaba bien a los autores. Okay. Y ahí fue que dio un palo a alguien con Era Gloriosa, porque en ese momento el país estaba sumido en una crisis. Y nosotros lo ponemos con esas imágenes, porque nosotros no quisiéramos pensar que las autoridades actuales se estén creyendo las cosas que nos están diciendo. Y algunas personas, estoy seguro que el presidente no, porque no hay nadie más informado que un presidente, tiene conciencia de que no es una crisis, porque una crisis no le crea problema a un gobierno. Es cuando hay una sumatoria de crisis. Y esa sumatoria es el propio gobierno que ha hecho una agenda que sobrepasa las posibilidades de cumplirla. Si usted revisa las reformas, entiende perfectamente que los 4 años del presidente Abinader no van a ser suficientes para realizar las reformas. Inclusive les puedo decir que cuando usted oye que la fuerza del pueblo no está de acuerdo con una reforma constitucional, es porque piensa
que la actual constitución vigente, que es la del 2010, con una pequeña modificación que le hizo Danilo, Leonel no quiere que se la modifiquen, porque todas las modificaciones constitucionales se hicieron para una reelección, excepto la del 2010, que se hizo para habilitar a algunos políticos y para hacer una serie de modificaciones que hay que reconocer que eran necesarias. Ahora, nosotros no podemos hacer una reforma cada 3 años. La vamos a hacer y la debemos hacer, pero que se esté consciente que no estamos viviendo una era gloriosa. Porque hay un derecho que nosotros tenemos y que nadie nos lo puede negar, y es el derecho de la experiencia. Yo puedo decir que cuando Danilo, Leonel, Luis nacieron, ya nosotros teníamos conciencia política, no Hipólito, porque Hipólito y yo somos de la misma generación, pero él estaba en Gurabo y yo en la capital. Entonces, ese derecho que sabemos que posiblemente no incida porque los presidentes son los que les toca ejecutar, y así se llama poder ejecutivo, lo que decide el Congreso, lo que decide y lo que castiga la justicia. Nosotros entendemos que ese derecho de señalar cosas no nos lo pueden quitar. Y lo digo porque nosotros vivimos épocas que mucha gente no las vivió y que no las tenemos que leer. Nosotros vivimos cuando La Nación era el único periódico nacional. Vimos el nacimiento del diario El Caribe. Nosotros vimos o recordamos la invasión del 49. La recordamos cuando Luperón. Nosotros vivimos ya con 21 años la noche del 30 de mayo del 61. Nosotros vimos el nacimiento del 14 de junio y la desaparición del 14 de junio. Entonces, nunca vi a Trujillo de cerca. Nunca vi a Trujillo de cerca. Quizás en el trayecto del colegio que estudié a mi casa, algunos días que lo hacía por la César Nicolás Penson, porque era cerca por ahí, en algunas ocasiones vimos a Trujillo salir de su casa para ir al palacio. Y señalamos que todo el que circulaba lo detenían para que cruzara el jefe. Salía en su carro, nosotros en una bicicleta, y nunca vimos a Trujillo de cerca. Vimos a Balaguer siendo presidente de la República caminar por el Parque Independencia a pie, siendo presidente de la República.
lo vimos siendo vicepresidente, subir la 30 de marzo hasta la farmacia Televisión, caminando. Es decir, que cuando eso vivía frente a Carrión, ahí en la Estrelleta. Ajá. Sí. Para que... Nosotros conocimos dos directores del Servicio de Inteligencia Militar que nos llamaron para preguntarnos algo cuando pedimos certificación para la escuela. Salvador Cobian Parra se llamaba el coronel. Entonces, todo eso que estoy narrando es para señalar que nosotros tenemos una vivencia que no tienen ninguno de aquellos que están dirigiendo este país, ni en la oposición. Digo que Hipólito, y creo que es un gran responsable, porque es el mentor y el autor de lo que estamos viviendo. Eso es innegable. Pero creo que Hipólito debe ya dejar que cada quien siga su propio camino. Esa alta cuota de poder que tiene el presidente Mejía, yo creo que debe soltarla. Ayer mismo se dio a conocer una información que para mí, vuelvo y digo, para mí, fue la utilización de un informe muy superficial que apareció y que decidieron utilizarlo como barrera sanitaria, porque este gobierno le tiene miedo a los Estados Unidos y no puede cerrar la frontera, porque eso que hicieron con el anthrax no fue una epidemia que está afectando y que Haití no está cundido de anthrax. Y eso se utilizó para poder justificar un cierre parcial. Usted no quiere que haya tantos inmigrantes, sencillamente impida que entren por vía aérea, marítima y terrestre, pero no dice por vía irregular. Entonces, usted no se puede reír de las personas. No es el anthrax. Entonces, hay operativos que dicen, no, pero están actuando, es verdad. Están haciendo operativos parecidos a los que hacía Estados Unidos en algunas ciudades antes de que los alcaldes y gobernadores cambiaran la seña. Iban a las casas y buscaban a los ilegales y los deportaban. Y aquí lo están haciendo. Los cogen en un camión, los conducen, los llevan a Jaina. Pero es extraño que los que se montan en el camión no es la misma cantidad que llega a Jaina. Y la cantidad que sale de Jaina para la frontera no es la misma que llega a la frontera. Y las personas que cruzan la frontera, que son deportados, tampoco es la misma. Es decir, que de 100 ilegales que aparecen en las calles, posiblemente 5 o 6 sean los que sacan del país. Y eso es lo que quieren hacer sin que se den cuenta. Es un problema serio que no sé
no sé, no quiero caer en críticas porque es que hay demasiados problemas al mismo tiempo y le tengo sumo miedo a que los comentarios que hagamos aquí, que quizás no influyen mucho, pero tenemos, la revista es una familia que tiene 30 y pico de años escuchando. Nosotros no queremos cambiarle el ánimo a nadie, pero volvemos y reiteramos, señores, tenemos un derecho y lo hacemos valer. Yo hice el servicio militar obligatorio, tú oyes, en la escuela normal, todos los días a las 5 de la mañana había que ir a marchar. Que yo estaba confundido de que yo pensaba que para el 65 había cierta proporcionalidad en cuanto al conocimiento de manejo de armas de parte y parte. No. Porque decía que era... En el 65 las personas que conocían el manejo de armas fueron los pocos muchachos de izquierda que viajaron fuera. Y los militares que se sumaron al movimiento. Sí. Las otras fotografías. Pero no había una población civil formada en el uso de armas. No conocía eso. Eso había desaparecido porque en el 59 sí, se eliminó el servicio militar. Y del 59 al 65, creo que pasaron 6 años, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente, cuando vino la invasión, se suspendió para que no haya sumatoria. Sí. Pero, vuelvo y digo, lo que estamos haciendo es hablar porque tenemos el derecho de decir lo que la experiencia no lo leímos. Mire, y ya que estamos en el gobierno de los hijos de... ¿Usted no cree que muchos de esos hijos, de esos papás, de esos funcionarios, le instruyeron en cuanto a ese conocimiento que le falta por la juventud que tiene? Lo que pasa es que tú tienes que analizar no 2 generaciones, sino 3 generaciones. 3. Busca cuántos políticos activos hay que estuvieron activos en el 62. No hay. ¿Cuántos? En el 62, Hipólito tenía 20 años, estaba en el Loyola. En el Loyola. Uh-huh. Es decir, busca los que estaban activos. Fello Suberví, sí, que estaba en la calle El Conde, yo lo recuerdo, en todas las protestas, pero esa generación que tú estás hablando, de que los hijos fueron educados por los papás, inclusive algunos superan a sus padres, sí, porque ellos sí hicieron algo, que fue educarlos, sí, y ponerlos donde les enseñaron. Tú lo coges a todito, eso sí. Hay gente hasta de Harvard. sí. Bien, déjame leer el comentario de hoy. Luis Abinader dice que garantiza la separación de los poderes públicos, pero tuvo un desliz al combinar al poder legislativo a que agilice los trabajos pendientes. Es natural, él quiere hacer las reformas. Abinader tiene urgencia de agendar la reforma constitucional, pero el Congreso está atrasado y ni siquiera ha adecuado más de 100 leyes de la Constitución del 2010. ¿Para qué adecuar esas leyes si nosotros vamos a modificar esta Constitución? ¿Por qué no esperar la modificación para adecuar esas y las que haya que adecuar luego? O a lo mejor de esas se habilitan algunas que no hay que adecuar. No hay tiempo. Abinader tiene entusiasmo y no toma en cuenta la agenda de cada legislador. El mismo Tribunal Constitucional ha emplazado al Congreso para que apruebe las leyes que la misma Constitución ordena, luego de 11 años, lo que significa que lo urgente es adecuar
y crear las leyes que manda la Carta Magna, no modificarla. Vamos a decir algo que consideramos que las cosas no andan para bailar una era gloriosa. Pausamos.